8 de la mañana, 45 minutos, y ya nos metemos en la primera de las entrevistas que les anunciábamos temprano íbamos a desarrollar aquí en Arriba Gente, porque el viernes pasado se conoció la noticia de que Estados Unidos había dado muerte a uno de los principales generales de Irán, un hombre de mucho poder. Estamos hablando del general Soleimani, en un ataque con drones que se perpetuó en el aeropuerto de Bagdad, en Irak. Irán, a partir de esto, ha prometido venganza justamente y ha llevado al máximo las tensiones entre Estados Unidos y ese punto de Medio Oriente. ¿Quién era este general que fue abatido por las fuerzas estadounidenses? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sale perdiendo con este ataque y con toda esta situación, esta escalada de tensiones que estamos viviendo por estas horas? ¿Cómo ha reaccionado, además, la comunidad internacional justamente frente a esto que ha ocurrido? Vamos a hablar de todo esto, como es siempre un placer recibirla aquí en los estudios de Canal 10, a la profesora Susana Mangana, que es experta en todos estos temas de Medio Oriente. Susana, gracias por acompañarnos. Por favor, buenos días, Danilo, Verónica, un gusto estar aquí. Bueno, sé que es tarea difícil poder desmenuzar y que la gente pueda entender todo este entramado que hay detrás de un hecho concreto, que es el ataque con drones y la muerte de Soleimani. ¿Podemos decir quién era este hombre? Porque además, la primera pregunta que me sale a mí, sin ser demasiado especialista, ¿qué hace un general iraní en Irak, verdad? Porque bueno, tal vez a muchos nos pueda quedar en la retina aquello del enfrentamiento fratricida que tuvo Irak con Irán. Sí. Ya, por supuesto, es superado con el paso de los años, ¿no? Pero ¿quién era este general? Bueno, y es correcto, Danilo, cuando tú dices que la gente o el imaginario colectivo recordará lo que fue esa primera, verdaderamente la primera guerra del Golfo en el 80, del 80 al 88. 8 largos años de larga guerra, 1 millón de muertos en cada bando y ninguno fue ni ganador ni perdedor. Nunca nadie gana con una guerra, pero sin lugar a dudas ambos se declararon vencedores cuando en realidad perdieron los dos pueblos, el iraquí y el iraní. Pero hay que comprender que eso ha sido superado, pero es que además con el devenir de las décadas, de los años, hoy tenemos un gobierno preeminentemente chií en Irak. Eso en Uruguay no explica mucho. Hay que entender que la religión en aquella parte del mundo es una pieza, es un factor clave para comprender la política también, para comprender la sociedad de aquellas naciones. Tenemos dos grandes ramas del Islam, la vertiente suní, que es mayoritaria, 85% de los 2.000 millones de musulmanes en el mundo profesan la fe del Islam y, por tanto, miran hacia la Meca, miran hacia lo que tiene que decir al respecto un país como Arabia Saudí. Si bien todos los musulmanes quieren y deben visitar la Meca al menos una vez en sus vidas, quien capitanea el bloque suní es el Reino de Arabia Saudí, también en el Golfo Pérsico, en la península arábiga, y después el que capitanea al bando, a la facción chií, es la República Islámica de Irán. Pero es que además, desde la caída del régimen de Saddam Hussein, a partir de la entrada de las tropas estadounidenses en el 2003, ese desbarajuste, lo que fue el desmantelamiento de la institución del Estado, tal como se conocía con el régimen de Saddam Hussein, favoreció la entrada por la puerta grande de la República Islámica de Irán, que tiene mucho que decir respecto de la política doméstica de un país vecino como es Irak. Por tanto, Soleimani lo que estaba haciendo allí, y seguramente no es ni el único viaje ni hubiera sido el último de no haber sido asesinado, es tener un mano a mano con sus generales, con sus paramilitares, con sus asesores, para ver cómo están las cosas en el terreno. Y esto también responde a la primera o segunda pregunta que hacías. ¿Quién fue el general Soleimani? Pues fue el número 2 a nivel de política exterior de la República Islámica de Irán, es decir, por debajo de lo que es la figura del líder supremo de la revolución. No, del ayatolá. Del ayatolá, porque recordemos que hay órganos de contralor en lo que es la nación persa, por tanto no es el mandamás, dijéramos en clave o en jerga popular, no es solamente el presidente Rouhani, sino que tenemos por arriba de él al líder supremo, que es un cargo vitalicio como es Jamenei, que lo heredó o digamos es el sucesor de Khomeini, ¿verdad? Y tenemos también a este señor que era el hombre fuerte porque dirigía la fuerza de élite de Al-Quds,
que en persa, en árabe, significa Jerusalén, con toda esa reminiscencia y esa carga significativa que tiene el imaginario colectivo de los musulmanes, liberar Jerusalén, ¿verdad? Pero es que además era quien apoyaba, quien entrenaba, quien dirigía los hilos de esa política exterior, sobre todo en lo que son las guerras de proximidad, apoyando a grupos como Hezbollah en el Líbano, que es un partido político y una guerrilla armada, pero también, por ejemplo, apoyando a las fuerzas de seguridad y al ejército de Siria, porque las dos grandes patas, el sostén del régimen sirio, han sido durante los últimos 9 años de guerra civil, han sido Putin, por un lado, pero también los militares, es decir, la República Islámica de Irán. Así pues, era un general muy importante, hoy elevado a la categoría de héroe nacional, y ahí vemos las imágenes. Sí, yo ahora de mañana veía las imágenes en lo que fueron del duelo y las honras fúnebres exequias, en Teherán, impresionante la cantidad de gente. Pero también en Irak, por eso es preocupante, porque tanto Washington como Teherán han trasladado su contienda a territorio iraquí. Pero por otra parte también hay parte de Irak que está totalmente contra de lo que es el régimen iraní. Sin duda. Como es un poco también eso que fue lo que llevó a que desde Estados Unidos se dijera que también había quienes celebraban en Irak que eso hubiera sucedido. Sí, y yo agradezco tu pregunta porque me da pie para explicar que se venían superando viejas fracturas en Irak de una manera sostenida, lenta si se quiere, pero se venían superando. Y ahora todo eso ha quedado destruido y volvemos a tener una sociedad totalmente fracturada, pero un país que no logró salir del pantano en el que se le sumió de parte de Occidente del 2003. No digo que toda la culpa la tenga, evidentemente, siempre Occidente, pero que fue la campaña de mentiras acerca de las armas de destrucción masiva, que no se encontró nada. Que no se encontró y que no ocurrió. Bueno, ahí tenemos entonces ese caos que permitió la semilla, entre otras cosas, la simiente de lo que luego se llamó el Estado Islámico del Levante y de Irak, y finalmente se lo llamó el autoproclamado Estado Islámico. Entonces, lo que tenemos ahora son facciones pro-iraníes, ¿verdad? Facciones pro-Estados Unidos, aquellos que dicen todas las tropas extranjeras tienen que salir de Irak, inclusive los iraníes, pero también tenemos a los grupos extremistas suníes que vaya uno a saber si con este caos no van a empezar a reavivar las aguas y volver a perpetrar atentados en contra de intereses occidentales, no necesariamente en territorio de Estados Unidos, sino contra intereses estadounidenses o de Israel o de Arabia Saudí, como embajadas, delegaciones diplomáticas varias, porque no son siempre embajadas, pueden ser bases militares que tiene Estados Unidos en la región. Por eso es sumamente preocupante esta deriva, porque tú decías, ¿a quién beneficia? Bueno, desde luego que al mundo no, a Uruguay tampoco. Es decir, el agitar otra vez el avispero en una zona que ya es un polvorín, donde hay conflictos abiertos, desde luego que eso no ha caído bien en las cancillerías europeas, ni tampoco, por ejemplo, en Rusia o en China, que le exigen moderación, le exigen desescalar las tensiones al presidente Trump. Me parece interesante también quizás hacer un poco también de luz, echar un poco de luz sobre el tema de que cada uno de esos grupos también está asociado con importantes grupos de terrorismo. Claro, por eso yo decía las facciones suníes, pero además entendamos... Pero ¿cuáles serían los que más se activan o los que quedan más expuestos ante esta coyuntura tan delicada? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que Irak ya venía sufriendo una seguidilla de protestas, de manifestaciones sociales de parte de los jóvenes, de parte de una clase media, dijéramos, muy pensante, muy formada, que también dice nosotros deberíamos vivir mejor, tenemos petróleo y sin embargo hay corrupción sistémica en el país. Sí, uno de los principales países petroleros, ¿no? Claro, ahora se añade a todo esto este caos y tú dices, bueno, siempre va a haber quienes abonen el terreno para llevar a estas facciones hacia la lucha armada. Pero no podemos decir que unos son más proclives que otros, porque esa era una pregunta que se hacía antes y que es perimida. ¿Quiénes son más ortodoxos? ¿Quiénes son más radicales? ¿Los saudíes, los chiíes, los suníes? No se puede explicar Oriente Medio de esa manera. Lo que ciertamente seguir apostando al sectarismo, al confesionalismo, con aquella máxima de divide y vencerás, es lo que han hecho las distintas administraciones estadounidenses, no solo la de Trump. Susana, ¿y por qué Estados Unidos hace esto? Y bueno, y ahí ¿Para vos es una decisión desmedida de Trump? Lo que pasa es que a mí no me gusta calificar de esa manera, porque yo tengo que trabajar con hechos concretos y de alguna manera interpretar hacia el pasado lo que la historia me arroja para conocer hacia dónde puede ir el futuro. Sabemos que la política de Donald Trump es errática, por decirlo de una manera diplomática. Sabemos que no parece tener muy claro hacia dónde quiere ir en Oriente Medio. Quería sacar
sacar y retirar a las tropas de Afganistán, de Irak, y sin embargo ahora tiene que reforzar e incrementar el número de militares. Yo creo que hay bastantes razones para entender que el impeachment, el juicio político a Trump, es algo que lo preocupaba, sobre todo de cara a la reelección. Este año va a haber elecciones en Estados Unidos y él quiere volver a ser candidato. Es un hombre que quiere demostrarle al régimen de Irán, pero también a sus socios en la región, Israel y Arabia Saudí, que juega en serio y que nadie amenaza los intereses de Estados Unidos. Eso me parece que puede estar ahí jugando un elemento, pero fíjate qué interesante. Ya Irán, a resultas de lo que ha sido este ataque, anuncia que va a desconocer los acuerdos que firmó en el 2015, puesto que Estados Unidos tampoco lo respetó y decidió salir de los mismos en mayo del 2018 ya. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender ahora es que claramente Irán no tiene muchas razones para continuar apoyando estos acuerdos del 2015 y, sin embargo, esto le va a dar pie a Estados Unidos a decir: están volviendo a fabricar armas nucleares, están enriqueciendo el uranio, tengo una razón más para atacar a Irán. Todo esto está dentro del veremos qué pasa. Por eso tampoco me gusta sacar la bola de cristal y decir Irán va a atentar de esta manera. La represalia puede tardar, puede ser en el medio o largo plazo, pero claramente esto no ayuda a estabilizar una zona que sigue siendo el pozo negro para todo el mundo, ¿verdad? El famoso oro negro, el petróleo, proviene prácticamente de estos países: Arabia Saudí, de Irán, de Qatar, de Kuwait. Tenemos un estrecho de Hormuz que comparten Irán con Arabia Saudí, que está siendo vigilado, entre otros, no solo por Estados Unidos y la quinta flota naval, sino también por barcos de guerra británicos, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que el 48% del petróleo mundial transita por esas aguas. Y vaya si es importante que desde Latinoamérica también veamos qué está pasando para saber qué tipo de política exterior de las grandes potencias estamos secundando con nuestro apoyo o con nuestro silencio. Y a nivel de bloques, ¿cómo se han posicionado las grandes potencias que en el pasado han tenido, digamos, movimientos hacia un lado y otro del tablero? Claramente China y Rusia, ya sabemos que China no busca la acción militar en el exterior, su forma de actuar en el extranjero no es a través del envío de tropas, como hace Estados Unidos, pero Rusia también no tiene interés en tensar la cuerda con Irán. Recordemos que son socios en lo que es la aventura siria y por tanto han pedido a Trump que desescale la situación. Inclusive países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que sienten que Irán es una amenaza para sus intereses vitales, sobre todo intereses geopolíticos y geoestratégicos en la región, no quieren una deflagración, Danilo, en toda regla. Por eso yo creo que las cancillerías, especialmente Macron de Francia, ya ha hablado, ya se ha expedido, pero también países como seguramente Canadá van a intentar mediar con Estados Unidos para que esto no vaya a más. En base también a qué es el rol tan vital que está teniendo en este momento Irán en todo lo que es este juego y de la mano también de Khamenei. Estaría bueno quizás hacer un poco más de hincapié, más allá de que ya lo estaba citando, de quién es, por qué tanto poder y qué rol juega en este... Khamenei, sí, el líder supremo, es Velayat Faqih. Bueno, a ver, en Irán, como decimos, hay una república islámica, por tanto se rigen por la Sharia, por el Código Islámico, que es parte del artículo 2 de la Constitución iraní, recoge que la Sharia, el Corán, son parte de lo que es el sustento del derecho en aquel país. Pero a resultas de lo que fue la Revolución Islámica, que no fue liderada, como se dice románticamente en la prensa europea, por los ayatolás, por el cuerpo de clérigos musulmanes chiíes en Irán, sino que realmente fue orquestada por la sociedad civil, por el partido Tudeh de los comunistas, por sindicalistas, trabajadores, pero también estudiantes universitarios, y después se sumaron los clérigos porque entendieron que era el momento correcto para remover del poder al último emperador, al último Shah Reza Pahlaví. Ahora bien, ahí se configura la fórmula de un ayatolá, de un líder supremo que vele por la moral y por lo que es el comportamiento en sociedad de un buen musulmán de acuerdo a la doctrina chií. Y aquí necesitamos hacer un pequeño paréntesis para explicarte por qué hay una división entre suníes y chiíes. El 85% de esos 2.000 millones de musulmanes siguen lo que es la sunna o la tradición heredada del profeta y de los ancestros, mientras que el 15% capitaneado por Irán, por los chiíes de Irak, entienden que el sucesor a la muerte del profeta Muhammad debió ser su primo y yerno Ali. Por tanto, el que fue en realidad el cuarto califa
debió haber sido el primero en la doctrina chií. Esto, que es una división política, ha ido evolucionando con los siglos, consolidándose esa brecha, esa fractura, que luego ha sido abonada convenientemente por las grandes potencias, porque de esa manera tienen a las tribus divididas, tienen a los grupos religiosos divididos. Claro, con países, esas divisiones saben cómo operar en un lado o en otro. Exactamente, por eso yo digo, abonar el camino del sectarismo, del confesionalismo, nos ha traído a este desbarajuste en el que nos encontramos hoy. Y creo que es importante, para pasar raya también y explicarle a la audiencia, que no es por las guerras de religión que estas personas están siempre como en constante agite, sino que la religión ha sido utilizada por propios y ajenos para dividir y enfrentar. Eso está bien lo que decís, porque muchas veces se explican este tipo de movilizaciones y de situaciones que se dan bélicas por el prisma de lo religioso. Sobre la base y la piedra de la religión. ¿Esto tiene que ver con la religión? No, claro que no. Tiene que ver con cuestiones viscerales en aquella región. Sí, es como decir, ¿el fútbol juega un papel importante en la idiosincrasia del pueblo uruguayo? Claramente sí. Pero ningún uruguayo va a la guerra con otro uruguayo por el fútbol. Se podrán enzarzar, se podrán enfrentar, pero eso es parte de la idiosincrasia y cuando se conoce desde afuera se puede manipular, se puede trabajar muy bien, como también ocurre en aquella región de Oriente Medio. Hoy tenemos ese sectarismo que corroe y permea todo Oriente Medio y por eso es importante justamente no seguir abonando ese camino. Claro, ayer cuando leía, entre otras cosas, para tratar de entender un poco la situación de lo que está pasando en Irán, sin ser obviamente un experto en la materia como sos vos, Susana, veía y cómo se destacaba la figura de Soleimani en cuanto a el papel que jugó contra el Estado Islámico. Claro. Lo destacaban. Y de hecho, si se me permite, hasta fue socio de Estados Unidos en ese momento. Claro, sí, te entiendo, en la sombra. Sí. Ahí va. A ver, claro, evidentemente siempre cuando tenemos un general fuerte o una figura política controvertida, como puede ser esta u otra, porque para Occidente, para algunos era un héroe en casa, pero para otros seguramente era el malhechor número uno, por ejemplo, para Arabia Saudí. Claro. Pero evidentemente ese grupo que fue creado, que fue orquestado también desde la región y desde afuera, el Estado Islámico, autoproclamado Daesh, Estado Islámico, porque no era ni un Estado ni era islámico en su accionar, claramente es un grupo terrorista, violento y había que combatirlo, así como lo quería combatir Estados Unidos comandando una coalición internacional, también la República Islámica de Irán lo estuvo combatiendo. Eso no significa ni que haga mejor a la persona, y no, él servía los intereses de su pueblo como sirven los generales estadounidenses al de Estados Unidos. Lo que creo que desde Uruguay debemos comprender estas cuestiones para que no nos lleven de un lado para el otro sin tener una opinión, y también porque Uruguay no vive aislado, no somos un país que está en una isla perdida, sino que tenemos relaciones bilaterales, tanto con Estados Unidos como también con Irán. Y yo no sé si sabéis, compañeros, Danilo, Verónica, que Samán de Uruguay vende arroz a Irak. Claro. Sí. A Irak. Que todo termina estando incluso conectado en algún momento. Claro, entonces, incluso por intereses vitales comerciales del país... Mucho ganado se exporta a esa zona. A esa zona hay que tener en cuenta cómo esto puede afectar en caso de que haya una escalada de tensiones, que haya una guerra. Solamente el precio del crudo ya nos va a afectar a todos. En el bolsillo. Justamente eso quería preguntarle, el tema del petróleo. ¿Qué tanto peso tiene? Muchas veces se lee, es todo por el petróleo, la culpa de todo es el petróleo. No. ¿Qué tanto peso real? Verónica, a ver, nunca hay respuestas sencillas a estas preguntas complejas. Ojalá las hubiere, pero no es siempre todo por el petróleo. Es una manera de simplificar y decir, Estados Unidos, las grandes potencias quieren la adquisición de lo que son los recursos naturales. Evidentemente es verdad que todavía Estados Unidos no ha conseguido la ansiada independencia energética. El fracking es muy costoso, implosionar el petróleo, por tanto, tiene unos costes elevadísimos para extraerlos, y todavía hay muchos países, entre ellos Uruguay o la propia España, rehenes de lo que es el oro negro, el petróleo. Entonces, fíjate que el 22,5% de la reserva mundial de petróleo está en Arabia Saudí, pero el 11% está en Irán y el 11,5% también en Irak, el 9% en Kuwait, y solamente Irán, junto con Qatar, un estado muy pequeño, más conocido por el fútbol y por ejemplo, el Paris Saint-Germain y todo lo que son los grandes jugadores, Qatar Foundation en el Barça en su momento, bueno, eso es una vidriera para un estado muy chico que de otra manera no se lo conocería en
en el mundo. Ahora va a ser la sede del Mundial de Fútbol 2022. Del 2022. Lo aclaro para que tengamos en cuenta hasta cómo hay un fútbol político, o más bien geopolítico, Danilo. Entonces, Irán y Qatar comparten lo que es el yacimiento de gas natural más importante que existe, que es el South y el North Parsi, es decir, el yacimiento del Parsi o persa del norte y del sur. Están compartiendo un estado chico como Qatar con Irán un yacimiento que supera las reservas de gas natural que tiene Rusia. Con lo cual aquí hay muchos intereses energéticos, también de Gazprom, de Rusia, sin lugar a dudas, pero no hay una respuesta fácil. No es solo el petróleo, sino que también es para el presidente Trump devolver esa grandeza a Estados Unidos. Y yo recuerdo una frase que dijo en su momento, yo estuve en Estados Unidos durante la campaña electoral de Trump, y él decía: no podemos perder una sola guerra más. Estados Unidos no puede perder guerras porque esto es una afrenta para el orgullo y la identidad nacional. Eso lo agrego yo, ¿verdad? Pero es la lectura que hacemos desde aquí. Hay un nacionalismo exacerbado a raíz de la llegada de estos presidentes que entienden que su país debe ser primero. En la región tenemos a un Jair Bolsonaro, pero tenemos a un Víctor Orbán en Hungría, tenemos también a un Narendra Modi, por ejemplo, en India. Hay que comprender el momento histórico que vive el mundo y tenemos un auge de los populismos nacionalistas y claramente el primer exponente de ello es Trump, pero también Boris Johnson. Trump ganó también Boris Johnson, pero Trump ganó la campaña electoral con ese América para los americanos, vamos a devolver grandeza a América, voy a volver a traer empleos y trabajo a Estados Unidos, no vamos a costear las guerras de otros, voy a retirar las tropas de Oriente Medio, falso, y no voy a cubrir los gastos de la factura de la seguridad de Japón o de Corea del Sur, lo cual también es injusto porque se le retacea información al ciudadano norteamericano y no se le explica que la razón por la que hay muchos coches japoneses en Estados Unidos es porque, bueno, interesa en cuanto a nivel costes, precios, etcétera. Ya sobre el final hubo una situación que fue tendencia a nivel mundial en redes sociales, que fue Tercera Guerra Mundial. Fue trending topic. ¿Qué reflexión? ¿Por qué? Bueno, yo quisiera también evitar este tipo de etiquetas. Nosotros nos movemos en prensa y creo que hay que llamarse a la mesura. Creo que tenemos que poner un punto de equilibrio. ¿Por qué habría una tercera guerra ahora mundial y no consideramos la guerra de Siria una tercera guerra mundial? 9 largos años que han destruido un país que fue cuna de la civilización agrícola, que tenemos monumentos históricos allí, como la, por ejemplo, monumental mezquita de los Omeyas, que se han saqueado los museos de, por ejemplo, Bagdad, pero también Damasco, que hay realmente una pérdida de patrimonio para la humanidad importantísimo, incalculable. Uno se echaría a llorar con esas cifras astronómicas. Por otro lado, lo que fue la crisis humanitaria más grande que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y recordemos que hubo familias sirias que tuvieron que llegar hasta el Uruguay, Argentina o Brasil para escapar del horror de la guerra y no pueden volver fácilmente. ¿Por qué entonces ahora hablar de una tercera guerra mundial? ¿Por qué todos corremos atrás de esos titulares de prensa? Que agradezco el espacio y es importante hablar de esto, pero ojalá que no fuera solo cuando hay una amenaza o tambores de guerra que suenan en el ambiente, sino que hay que comprender que para los yemeníes ya hay una guerra nefasta desde el 2015, con brotes de cólera, con cientos de miles de muertos, cientos de miles, reitero, con un país como también Siria totalmente fracturado. Tuvimos más de 13,5 millones, Verónica, de desplazados forzosos internos y refugiados. ¿Te parece que eso no es motivo para pensar que ya hubo una guerra? Entonces, por eso digo, no hay que abrir otro frente bélico más. Pero quiero poner una cuota de mesura esta mañana aquí con vosotros. Irán es la nación persa de Darío el Grande, de Ciro, de Jerjes, Atajerjes, que supieron ser un imperio que abarcó incluso países como Armenia, como por ejemplo lo que fue Persépolis. La tenemos todavía en pie para visitar la Padana de Persépolis. Entonces es un país sumamente orgulloso de su identidad, sí, ahora muy maltrecha, muy tocada en el ánimo colectivo, pero no son tontos. Ellos saben cómo tensar la cuerda, pero luego aflojar. Y eso es lo que debemos entender, que un país tan orgulloso de su identidad no se lo vapulea simplemente con amenazas o a golpe de tuit. Hay que comprender ante qué país estamos. Y esto no es ensalzar para nada y en absoluto al régimen iraní, sino que hay que comprender que estamos ante un país con mucha cultura y por eso Trump dice y amenaza, y yo creo que esto es muy triste, que un presidente de la talla de lo que es el líder número 1 del mundo, nos guste o no, su actitud no debiera decir voy a atacar incluso vestigios culturales o patrimonio cultural de ese país, porque eso es un patrimonio que pertenece a la humanidad. Yo he podido visitar Irán y te puedo garantizar que visitar esos museos, visitar esas mezquitas
tan antiguas o tan bellamente decoradas, me parece que es un placer para los sentidos, para todo ciudadano, para todo pasajero que pase o cruce, o todo turista que pueda visitar aquel país. Susana, te agradecemos mucho el tiempo, el espacio, lo didáctico de tu presencia, porque de verdad me hago una autocrítica, de hecho, incluso de quien habla, conocemos poco. Sí, conocemos poco. ¿Pero por qué conocéis poco? Medio Oriente. Porque no se te ha explicado, porque no se ha llevado al aula, porque y además recurrimos, no yo creo que también tenés razón en lo que decís, recurrimos a Medio Oriente y a informarnos sobre lo que pasa en Medio Oriente cuando hay tambores de guerra. Exactamente, y hay que hacerlo de una manera más sostenida y constante, sobre todo porque son también mercados no tradicionales para la exportación, la canasta exportadora uruguaya. Exactamente, así que ha sido más que valorada tu presencia. Muchas gracias, y compañeros. Bueno, seguiremos conversando en función de cómo avance todo esto. Claro. Y tendremos excusa para hacerlo cuando no haya noticias. Exactamente. Tal cual, muy importante. Claro. Gracias, Susana. Muchas gracias. Cerramos por acá con la profesora Susana Mangana. Presentó Cortifón.